Nosotros teníamos el agua, que estaba cayendo la gota, estaba mirando arriba, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a poder plantear, lo que sí vamos a poder plantear nosotros es lo siguiente. Vamos a poder plantear como si fuesen, este sería el punto, y vamos a tener, estos serían los rayos que van saliendo. ¿Sí? De la fuente. Y estos serían nuestro frente de onda. ¿Se ve? Estos serían nuestros frentes. Vamos a trazar los puntos donde están los máximos. ¿Se ve? ¿Se ve o no? Sí, sí, se ve. ¿Se entiende lo que estoy planteando, cierto? Sí, profe, se entiende. Entonces nosotros tendríamos, básicamente, que si nosotros nos vamos alejando, esos planos se transforman prácticamente en estas circunferencias, a medida que nos vamos alejando, se van transformando como si fuesen planos. ¿Se entiende la idea, no es cierto? Por eso decimos que a medida más lejos del punto es como si fuesen planos. Esa es la idea que nosotros estamos dando. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuando nos vamos alejando, estos rayos tienden a ser paralelos si lo miramos muy lejos. ¿Se entiende entonces el concepto? Entonces, vean ustedes que nosotros lo que vamos a hacer, supónganse, va a ser lo siguiente. Lo que vamos a plantear ahora va a ser esto. Vamos a entrar a analizar entonces una onda que sería como este 1. La onda 1 es una onda incidente que incide. Parte de ella pasa, esta prima, ¿no es cierto? Este es el aire, lo que está arriba del aire, lo que está abajo es agua. Al entrar, ¿sí? La luz, cuando pasa el agua, parte, por eso aparece, ustedes ven ahí, marcado con un asterisco, es lo que está en el medio acá. Eso está en el medio donde hay aire. Parte de eso pasa donde está el agua. Se refleja en este espejo y cuando llega a la superficie del medio, parte se va al aire nuevamente, por eso aparece 2. Y van a ver que según el ángulo con que va incidiendo, va a pasar una parte y a partir de cierto ángulo vuelve al mismo medio. Ese es un fenómeno de reflexión y reflexión. ¿Se entiende eso? Refracción cuando pasa de un medio al otro y reflexión es cuando vuelve al mismo medio. ¿Y qué se ve acá? Físicamente, ¿qué vemos nosotros? Vemos lo siguiente. Vean ustedes. Esta es la onda que incide, parte vuelve al mismo medio y otra vuelve al otro medio. ¿Se entiende? Por ejemplo, vean ustedes. Vean ustedes lo que está pasando. Ustedes pueden ver que puedo tratarlo como una onda. ¿Sí? La onda, supónganse, tiene una frecuencia de 650 nanómetros. Esa es la longitud de onda, sería la longitud de onda, acuérdense.
la longitud de onda es la distancia que hay, ¿sí? La distancia que hay entre dos puntos que tienen el mismo, los puntos consecutivos, que tienen el mismo comportamiento, serían la misma, el mismo valor sería el mismo valor de la magnitud física que nosotros estamos viendo. Es decir, la intensidad de luz en este punto que está acá, vean ustedes, va a ser la misma, la intensidad, digo, pero la magnitud física en estos dos puntos va a ser la misma. En estos dos puntos tiene el mismo comportamiento. Ya le muestro. Vean ustedes acá. Entre dos puntos consecutivos, no sé si se alcanza a ver. Acá entre dos puntos que nosotros tenemos. A ver, si le puedo hacer un zoom acá. Pero bueno, ven entre este punto, a ver si le voy a marcar para que ustedes vean para que entiendan lo que sería la longitud de onda en este caso. ¿Ven este punto que está acá? ¿Ven este punto acá? Y el que le sigue. ¿Sí? En esto, la onda estarían los dos máximos. Y esa distancia que le separa entre los dos máximos es una longitud de onda. Y vale esto. 650 nanómetros. ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende, no? Sí, sí, se entiende. Esa es la longitud de onda que nosotros tenemos. Eso es lo que significa la longitud de onda en ese caso. Lo que nosotros vamos a tener ahí, justamente, va a ser lo siguiente, que lo puedo representar como una onda, o la óptica geométrica lo representa como un rayo. El rayo sería perpendicular a la onda. Y entonces es más fácil de trabajarlo. ¿Se ve? Entonces, nosotros lo que vamos a tener acá, es una onda incidente, que sería donde está saliendo, donde incide, decimos, esta sería la incidente. Esta cuando vuelve al mismo medio, por ejemplo, supónganse que el medio de arriba sea agua y el medio de abajo sea vidrio, eso me dice acá esto es vidrio, y esto es agua. ¿Sí? Este sería el rayo incidente, este sería el incidente, este sería el reflejado, y el que pasa al otro medio es el refractado. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Refractado. Entonces, hay una relación entre el ángulo medido siempre con la vertical, este ángulo acá, que va a ser el ángulo incidente, el ángulo reflejado, voy a llamarlo asterisco porque vuelve al medio, y el ángulo
con respecto a la vertical, que sería refractado, que no va a tener asterisco, porque se va a hacer refractado. Pues pasa al otro. ¿Cuál es la relación? Es que este ángulo incidente y el ángulo reflejado, ¿cómo son de antes? ¿Cómo son? Siempre, con respecto a la vertical. Pregunto. ¿Cómo son? ¿Se ve lo que le pregunto? ¿Qué pueden decirme ustedes? No, no son perpendiculares. Para nada. ¿Cómo son? Son iguales. Son iguales. Si yo quiero medir acá, vean ustedes. ¿Esto cuánto vale acá? 35 y el otro vale 35. Son iguales. Siempre el ángulo incidente y el ángulo reflejado tienen el mismo ángulo con respecto a la vertical. ¿Se ve? ¿Se ve o no? Siempre el ángulo incidente y el ángulo reflejado tienen el mismo valor. Lo que no tiene lo mismo es el ángulo incidente y el ángulo refractado. ¿Se ve eso? ¿Se entiende eso? ¿Puede explicar de nuevo, profe? ¿Le entienden cuál es el ángulo incidente? Vean Sí. el ángulo en que incide con respecto a la vertical. Y el reflejado, el que vuelve al mismo medio, pues es reflejado. Y el que pasa al otro lado es el ángulo refractado. ¿Se ve que no son los mismos? ¿Se ve o no? ¿Se ve? Sí, profe. Entonces, la relación entre el ángulo incidente y reflejado nosotros ya podemos sacar de acá. ¿Que cuál es? Que el θ del ángulo incidente es igual al θ del ángulo reflejado. ¿Sí? θ específico. En este caso, supónganse, va a ser 41 grados, 7. ¿Sí? Y el ángulo que está acá es el ángulo refractado. ¿Se entiende la idea? Y ese sigue una ley que se llama ley de Smith. ¿Sí? Que es lo que vamos a ver ahora justamente. La relación que existe entre el ángulo incidente y el ángulo refractado, podemos relacionarlo con una ley que se llama ley de Smith, que se conoce hace más de 500 años, 600 años. Vean ustedes. Vamos a ver eso ahora. ¿Se entiende la idea, chicos? Vean acá ustedes lo siguiente. Van a ver. Así representamos. Entonces sería refractado, reflejado, incidente. Este un menos denso, supongan el aire, y el otro más denso, supónganse, o el agua y un vidrio, como recién vimos. Entonces, la 1 sería la parte de arriba, va a ser siempre el medio donde incide la onda. Y 2, el medio de abajo, es el medio
donde se refracta la onda, o material refringente, es decir. Y la superficie de contacto es la superficie refractora o interfase. ¿Se entiende eso? Ahora este N1 y N2, vamos a hablar un cachito sobre esto, son los índices. Son los índices, ¿sí? Son los índices de, ¿cómo es? De absolutos, llamamos nosotros, y vamos a trabajarlo. ¿Sí? Este era el índice de refracción de Fichte. Cuando es N1, como en este caso, eso que quiero aclarar un cachito, N1 y N2, decimos que son absolutos. ¿Por qué decimos que son absolutos? Porque vamos a tener que el primero que está arriba siempre va a ser aire, y el segundo es el medio que nosotros vamos a referenciar. Entonces, en el aire, ¿sí? Nosotros vamos a decir que el índice, supónganse, de un medio cualquiera, referido al aire, nosotros lo vamos a llamar como índice de refracción absoluto. ¿Y cómo sería eso? ¿Cómo sería eso? Nosotros tendríamos N1, supónganse, N1 va a ser la velocidad que trae el medio 1, que sería la luz, la velocidad de la onda en el aire, que sería C, dividido V1. La velocidad que tenemos en el medio. Supónganse. ¿Qué significa eso? Si yo tengo acá aire y acá tengo agua, N va a ser la velocidad en el aire de la onda dividido la velocidad en el agua. A eso le llamo N1. Si tengo un medio N2, supónganse acá, si esto fuese aire, ¿cuánto vale N1? Supónganse. Si esto fuese aire, ¿cuánto vale N1? Si la velocidad de la luz en el aire dividido la velocidad en el aire. Si esto fuese de acá hubiera aire y de acá aire, entonces ahí llamamos N1. ¿Cuánto sería, suponga, el índice en el aire? ¿Cuánto vale? Pregunto. La velocidad de la onda es C. La velocidad de la luz en el aire. ¿Se entiende lo que digo? ¿O no? ¿Puede volver a repetir qué era Vamos, N1? No me quedó claro. vamos a la simulación, capaz que ahí le entendemos un poquito. Un poquito mejor. ¿Me parece? A mí tampoco me quedó claro bien qué era N1 y N2. Bueno, tenemos el rayo, ¿no? ¿Sí? Tenemos el rayo. Vamos a calcular el índice de refracción. ¿Sabemos? ¿Le entendieron qué es el índice de refracción? Absoluto, es siempre referido al aire. Velocidad en el aire dividido la velocidad del medio 1 dividido la velocidad del medio 2. Este llamamos medio 1. Este sería el medio 1 y este sería el medio 2. ¿Está? ¿Se entiende la idea? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando acá hay aire en el medio 1? ¿Sí? ¿Se entiende? Este va a ser este va a ser el índice de refracción. Sería 1. ¿Ven acá? A la derecha.
¿Se ve? Sí, sí, se ve. Acá. ¿Se ve que vale 1? ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Por qué? Porque, ¿qué significa? 1 vale porque acá debería haber, pasa del aire, acá habría aire como 1, y acá también habría aire como 2. Ahí yo puedo tener, acá vamos a poner aire. ¿Se entiende la idea? Sería 1. ¿Por qué? Porque es el índice. ¿Por qué es 1? Vean ustedes. Es 1, vamos a llamarle N1 porque sería el medio 1, porque es absoluto, porque es el mismo medio, es un índice absoluto, es decir, acá nosotros vamos a tener el mismo medio, no hay dos medios, sino tenemos un medio. ¿Se entiende? Que para mí el aire. Es la velocidad, ¿cuánto es la velocidad de la onda en el aire? La velocidad es c, la velocidad de la luz. 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. ¿Sí o no? Eso es c. La velocidad en el primer medio, dividido la velocidad en el segundo medio. Por lo tanto, vale 1. ¿Se entiende la idea? Esa es la velocidad, es el índice de refracción del aire, porque está referido al aire. ¿Se entiende la idea? Vamos a cambiar ahora acá. ¿Sí o no? ¿Se entendió la idea? Sí, sí, ahora sí. Ahora vamos a poner acá, supónganse, de este lado, vamos a poner aire, y acá vamos a poner, supónganse, agua. ¿Sí? Aire y agua. Entonces, ¿qué voy a calcular? Voy a calcular el índice de refracción, ¿sí? Del medio 2 referido al medio 1. Ese índice de refracción del medio 2 al medio 1, vamos a llamarle, ¿sí? N2. Vamos a llamarle N2. Vamos a llamarle N2. Este es el medio 1, este es el medio 2. ¿Se entiende la idea? ¿Sí o no? Vamos a ponerle agua. Vamos a ponerle agua. Agua. Entonces, en el agua va a ser la velocidad que yo tengo en el medio 1, que es la velocidad de la luz en el aire, dividido la velocidad que tiene la luz en el agua. ¿Se entiende la idea? Y la velocidad que tiene acá es menor, vean ustedes. Vamos acá. Esta es la velocidad acá. Una vez c. La velocidad, una vez c la velocidad de la onda en el agua, en el aire. ¿Se ve o no? Sí, sí. ¿Y cuánto vale en el agua? 0,75 c. Entonces, el índice, ¿cuánto vale? El índice va a valer C dividido 0,75 C. ¿Se ve o no? C con C se va. Y 1 dividido 75, ¿cuánto es? 1 dividido 0,75. ¿Da cuánto?
¿Cuánto da? ¿Entiende la idea? 1 dividido con 1.75. ¿Verdad? 1.33. Ese es el índice de refracción. ¿Sí? Absoluto decimos. ¿Por qué? Porque es referido al aire. Acá el primer medio es el aire, es referido al aire. Entonces esto vale 1,33. Eso es lo que aparece acá. ¿Se entiende eso? Por eso decimos absoluto, porque es referido a el aire. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Vamos a otro. Sí, sí. Vamos a otro medio. ¿Le parece? Vamos a poner, supónganse, el índice, vamos a poner un vídeo acá. Vídeo. Medimos acá. ¿Cuánto vale la velocidad en el aire? Vale una VCC. Entonces, N, este tercero vamos a llamarle, ¿ves? El tercero que estamos poniendo, este es el tercer material que estamos poniendo, va a ser la velocidad de la luz en el aire, que es el primer medio, acá es aire, dividido la velocidad que hay en el medio 3. Vamos y medimos acá. ¿Cuánto vale la velocidad acá? 0,67, más lento, más denso. Entonces va a ser C, que es la velocidad en el aire, dividido 0,67 C. Eso da, ¿cuánto? ¿Sí? Calculo. Y me queda 1 dividido 0,65. Que me da 1,49, que aproximadamente sería 1,50 como está ahí. ¿Se entiende, chicos? O sea, aproximadamente igual a 1,5. 1,50. ¿Se entiende la idea? Sí, ¿Cómo sí, se nosotros entiende. cómo calculamos los índices de refracción absoluto? Pero ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa cuando hay distintos medios? ¿Cómo es entonces? No es aire, esto es absoluto porque es referido al aire. ¿Qué pasa cuando hay diferentes medios? Cuando hay diferentes medios, ¿qué va a pasar? Supónganse, nosotros tenemos que acá tenemos agua y acá tenemos vidrio. Entonces nosotros habíamos calculado, dijimos que el índice de refracción, ¿qué me dice? Que el índice de refracción absoluto, este era, acuérdense que era N2 igual a 1,33, que habíamos calculado, y este es el índice de refracción del medio 3, supónganse que habíamos calculado, vamos a llamarle, que va a ser el vidrio, ¿sí? Que vale 1,5. Para como son dos medios, para no poner 2 y 3, nosotros decimos que este es el primer medio y este es el segundo medio. Decimos que este es N1 y este es N2. Como hay dos medios acá en juego. El índice de refracción absoluto es 1,33 y el índice de refracción relativo es 1,5. Entonces, nosotros tomamos siempre, decimos, vamos a llamarle al índice de refracción relativo del medio 1 respecto del medio 2. ¿Cómo sería eso? Sería la velocidad que tenemos acá dividido la velocidad que tenemos acá, si teníamos como antes, ¿sí o no?
V1 dividido V2. Solamente antes acá teníamos que era aire. Ahora tenemos otra velocidad. ¿Se entiende eso o no? Velocidad al medio 1 dividido velocidad al medio 2. Que ahí yo agarro. ¿Sí? Como yo ya sé que la velocidad acá es 0,75, la velocidad en el medio 1. Esa es una manera de calcular. O sea, mido la velocidad. Esto vale 0,75 de la velocidad en el medio 1 dividido la velocidad en el medio 2. ¿Cuánto vale? Que habíamos visto hoy. 0,67. 0,67 de C. Si nosotros calculamos acá, me va a dar ¿cuánto? ¿Cuánto me da? 0,75 dividido 0,67. Eso me da 1,11. 1,11. ¿Se entiende la idea? Ese es el índice de refracción relativo. Esa es una manera, si yo tengo. Pero ¿qué pasa? Por lo general están tabuladas los índices de refracción absolutos. Este es el relativo. Entonces están tabulados los índices de refracción absolutos, siempre referido al aire. Y vean que yo puedo hacer lo siguiente. Vean cómo si yo conozco los índices absolutos, yo puedo calcular el índice relativo. ¿Cómo hago? Hago la siguiente. Sabiendo que N1, N2, simplemente algebraico, es V1 sobre V2. Multiplico por la velocidad C y divido por la velocidad C. ¿Y ahí qué me queda? Me queda que esto es V1 sobre C y por C sobre V2. ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? N1, 2, no es otra cosa que el índice de refracción absoluta 2 sobre el índice de refracción absoluto 1. Si yo quiero calcular los índices de refracción relativos, simplemente yo identifico, este es el segundo medio, este es el primer medio, y divido el índice absoluto del segundo medio dividido el índice absoluto del primer medio. Y ahí obtengo el índice de refracción relativo. ¿Para qué me sirve eso? Y ahora vamos a entender. ¿Se entiende eso o no se entiende, chicos? Lo que dice ahí. ¿Se entiende o no? Sí, sí, se entiende. ¿Para qué yo hago eso? Lo que hago, básicamente, es para lo siguiente. Para hacer la ley de Snell. Vean ustedes, yo tengo el ángulo. Yo tengo el ángulo incidente y el ángulo reflejado. Entonces yo sé que la ley de Snell me dice, vean ustedes, que la ley de Snell me dice que el seno del ángulo incidente sobre el seno del ángulo reflejado es igual al índice relativo de refracción. O lo que es lo mismo, seno del ángulo incidente sobre el seno del ángulo refractado es igual a N2 sobre N. ¿Se entiende la idea? ¿Sí o no? Que eso está tabulado, eso es lo importante. Se conocen los índices de refracción absoluta.
índice absoluto del medio 2 dividido el índice absoluto de refracción del medio 1. ¿Y para qué sirve eso? Para saber el ángulo con que se va, podemos decir, con que se va a doblar la luz para el pasar de un medio de 1 a un medio 2. ¿Se entiende? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Esa es la ley de Snell o ley de refracción. Nosotros vamos a tener, si en el medio 1, ¿sí?, es más denso, ¿sí?, el índice de refracción es mayor a 1. ¿Por qué? Porque la velocidad 1, ¿sí?, es mayor a la velocidad 2. Si el medio 1 es menos denso que el medio 2, esto va a ser menor a 1 el índice de refracción relativo. ¿Por qué? Porque la velocidad 1 va a ser menor a la velocidad 2. ¿Se entiende, chicos, o no? Es simplemente el análisis. Sí, sí, se entiende. Por ejemplo, es un ejemplo. Un rayo de luz que viaja por el aire penetra una sustancia cuyo índice de refracción es de 1,48. Calcular el valor del ángulo de incidencia y el ángulo de refracción. Calcular el ángulo de incidencia si el ángulo de refracción es 34. Eso es lo que me está dando. Exactamente. Así como estaba expresando Castillo. Bueno, ¿cómo calculo eso? De la siguiente manera. El dato es el índice de refracción 2, que es 1,48. Y el índice de refracción es 1 porque es el aire. Entonces, yo sé que el seno del ángulo, perdón. Yo sé que el seno del ángulo incidente dividido el seno del ángulo de refracción, que vale 34 grados, es igual a ¿qué cosa? Al índice de refracción relativa N2,1, que es lo mismo que N1 sobre N2. Perdón, disculpen, N2 al revés. N2 sobre N. Entonces de acá me queda. Siempre acaba primero N2 y en el índice va en el denominador. Entonces acá voy a tener que el seno del ángulo hay de espejo y me queda N1, esto vale 1,48 y el otro vale 1. Entonces el seno del ángulo incidente, que no conozco, va a ser igual a 1,48 por el seno de 34. Por lo tanto, θ sub i va a ser el arco seno de 1,48 por el seno de 34.
Acuérdense que ustedes cuando calculan con la calculadora, vean, no se olviden nunca de que trabajan con, ustedes están trabajando con, tienen que poner en la calculadora cuando trabajan, especificar si trabajan con de gradiane o radiano de gradiane. ¿Sí o no? Radiane o de gradiane. ¿Sí? Grado, minuto y segundo. Acuérdense de eso. ¿Sí o no? Ahí tiene 148. 1,48 por 34, 0. ¿Sí? Y ese resultado tienen que trabajar con el arco seno de 0,55. ¿Se entiende la idea, chicos? Para que le dé 56 grados. Pero siempre acuérdense de esto, del tema de que pongan en degradianes, porque si no, no le va a dar. Si trabajan en grado, no. Lógico, ¿no? ¿Se entendió, chicos? Eso tiene muchas aplicaciones. Estudienle un poquitito, búsquenle por YouTube, aplicaciones de la ley de Snell, y se van a ir dando cuenta. En los mismos libros pueden tener explicaciones. Vean ustedes lo siguiente. Vamos un poquito. Vamos acá. Ahí tienen ustedes. 1. ¿Qué representa el índice de refracción absoluto N de una sustancia? ¿Qué representa? Representa la velocidad de la luz cuando pasa del aire, o sea, la relación que existe de la velocidad que pasa o sea, cuando pasa de un medio al segundo. ¿Se entiende? Es decir, la relación que existe del medio 1 con respecto a la medio 2, la velocidad con que se mueve. Acá dice después, el segundo es lo mismo, pueden calcular con la ley de Snell. Sobre un estanque lleno de agua se extiende una capa de éter. ¿Sí? En éter sería una separación donde no cambia la velocidad. Un rayo que atraviesa e incide en la superficie del agua con un ángulo de 24 grados. Calcular el ángulo de incidencia de la luz en el éter y el ángulo de refracción de la luz en el agua. Sería en este caso, le ponemos éter, por ejemplo, le podemos poner en la superficie. En la superficie, por ejemplo, le podemos poner, aceite, supónganse, le podemos separar. ¿Sí? Entonces vamos a tener que va a cruzar 3 superficies, entonces por eso le pide el ángulo de refracción de la luz en el agua, el ángulo de incidencia de la luz en el éter, dice, y el ángulo de refracción de la luz en el agua. ¿Qué significa eso? Ese ejercicio 2. En este ejercicio 2 es algo así. Primero, él pasa del aire, ¿sí? A un segundo, llamamos de vidrio, pero vamos a llamar de éter, ¿sí? Entonces se cambia eso. Y en el segundo, cuando pasa del éter, vamos a llamarle vidrio,
al agua, vuelve otra vez a tener otra variación. ¿Se entiende la idea? ¿O no? ¿Se entiende, chicos, o no? Hola. Es decir, nosotros tenemos acá que él va a incidir la luz acá. Luego, él se va a refractar en el éter. Y va a tener una primera desviación. Y cuando pasa al agua, va a tener una tercera desviación. ¿Se entiende la idea? Eso es lo que dice. Acá tenemos este que es perpendicular. Y acá también va a ser perpendicular. Entonces tenemos una desviación primero. Este es el ángulo de incidencia. Este es el ángulo de refracción. Para este caso, este es el ángulo de incidencia y este es el ángulo de refracción. Lo que yo necesito conocer es esto y esto. ¿Se entiende? Este ángulo y este ángulo. Eso es lo que me pide. Lo que tengo que aplicar es la ley de Smith. ¿Se entiende, chicos, o no? Este es en el segundo caso. Y así podemos trabajar con esto. ¿Estamos?